Buenas, en este video profundizaremos sobre el fenómeno de los tabúes alimentarios, analizándolo como un suceso transcultural y que es influenciado por el contexto cultural de cada sociedad. Los tabúes alimentarios son restricciones o prohibiciones del consumo de ciertos alimentos, basándose en aspectos religiosos, culturales, sanitarios o entre otros. Puede fluctuar. Alimentarnos es una actividad que es vital para todo el mundo, sin embargo, la manera en que comemos o qué es lo que comemos puede variar radicalmente dependiendo del grupo cultural, y en este caso trataremos el caso de Argentina y de la cultura islámica. Iniciaremos explorando y conociendo la cultura islámica y sus tabúes alimentarios. En esta cultura, las restricciones alimentarias son parte inherente de la vida cotidiana de los participantes, en este caso debido a su ley religiosa que practican, llamándose la base del Corán y la Sana, las cuales son los libros sagrados de los países musulmanes donde la mayoría de la población practica el Islam. Países como Arabia Saudita, Egipto, Indonesia, entre muchos otros, dentro de las regiones de Medio Oriente, Asia, África y sectores de Europa. En la cultura islámica los alimentos prohibidos se denominan haram y los permitidos halal. Entre los haram se encuentra la carne de cerdo, la sangre y los animales que no hayan sido sacrificados en base a su ritual. Además de que no consumen ni bebidas alcohólicas, ni animales carnívoros, ni roedores, ni reptiles. La única forma de que la carne sea halal, o sea permitida, es mediante un protocolo específico, el cual consiste en un corte de garganta limpio y en un solo corte, para así permitir el desangrado completo del animal. Estas normas son un pilar fundamental de la religión islámica y de la pureza espiritual de los practicantes. Ahora cruzamos el Atlántico para examinar la cultura argentina. A diferencia del Islam, Argentina, siendo mayoritariamente católica, no tiene tabúes religiosos tan pronunciados. Sin embargo, posee fuertes normas culturales y aversiones que en la práctica funcionan de manera similar a las prohibiciones. Los argentinos sienten una aversión a alimentos exóticos, como vendrían siendo los insectos, considerados repugnantes, al igual que la carne de caballo. A pesar de que esta fue consumida históricamente en situaciones extremas, a día de hoy es vista con gran aversión por la mayoría de la población. Estas aversiones no son por mandato divino, sino por tradición, gusto colectivo y la construcción de lo que es apropiado y lo que no es apropiado para comer en su sociedad. Al comparar estas dos culturas podemos identificar similitudes y diferencias. Por un lado, ambas culturas conforman su identidad cultural al tener estos tabúes y al practicar su dieta. En el Islam, al evitar los alimentos haram, refuerza tu signo de fe ante la religión y por lo tanto a sus propias tradiciones culturales. De la misma manera que en Argentina recurre a espacios conocidos como asados, donde se reúne la gente en torno a la carne y otros alimentos, y de esta manera seguir conformando la identidad cultural. En el caso de los argentinos, los tabúes acerca de alimentos inciden en el esquema de su cultura, debido a su sentido de ser aprendido de generación en generación y su conocimiento amplio por la sociedad. Además de esto, compartir estas prácticas alimenticias, ya sea por motivo religioso o cultural, fortalece la unidad social y por lo tanto la cohesión social dentro de este grupo. En cuanto a las diferencias, en el Islam los tabúes son de origen religioso y legal, directamente a textos sagrados con significados morales y espirituales. En Argentina, las ciertas restricciones implícitas son de origen cultural y social, basadas en la tradición, las preferencias históricas y la construcción social del gusto, sin una sanción religiosa directa. Las consecuencias ante la irrupción en la cultura islámica son directas y con supuesta penalización en la cual se manifiesta su impureza espiritual, mientras que en Argentina, si sigue incurriendo en los tabúes, no existen sanciones ni consecuencias directas más allá del rechazo y cuestionamiento por parte de los demás individuos participantes de la cultura. Por último, el Islam prohíbe específicamente el cerdo y el alcohol. Argentina, en contraste, tiene aversiones a alimentos exóticos o marginales como insectos y... La existencia de tabúes alimentarios es una poderosa afirmación de que la cultura no solo nos dice qué comer, sino cómo pensar acerca de lo que comemos y cómo comportarnos al respecto. Primero, la cultura nos proporciona esquemas cognitivos a través de los cuales percibimos el mundo. Los alimentos no solo son moléculas, sino portadores de significado cultural. La cultura construye nuestra realidad alimentaria, lo que es comida y lo que no lo es, lo que es puro y lo que es impuro. Este es un claro ejemplo de la construcción social de la realidad, donde los significados y valores de los alimentos son asignados por la sociedad y no de manera biológica. Un ejemplo de esto sería la aversión de los argentinos hacia los insectos. Segundo, la cultura guía nuestro comportamiento. Los tabúes funcionan como normas sociales y construcciones culturales, como describe Emile Durkheim en la página 30
de problemas antropológicos clásicos. Nos enseñan a qué atenernos y nos socializan para actuar de acuerdo con las expectativas del grupo. La conformidad con estas normas refuerza la identidad cultural y la cohesión social. Transgredir un tabú puede generar rechazo social, demostrando que son mecanismos para mantener el orden social y distinguir un grupo de otro. Bueno, el aplicar un enfoque transcultural es esencial para entender fenómenos como lo son los tabúes alimenticios. Dicho enfoque nos permite estudiar aspectos universales e individuales de cada comportamiento humano y a su vez nos permite superar el etnocentrismo. Primero que todo nos permite comprender dos conceptos súper importantes, diversidad cultural y relativismo cultural. Lo que en una cultura se puede ver completamente normal, en otra se puede ver completamente anormal. Si comparamos la estricta prohibición religiosa del cerdo en el Islam con la versión cultural que tienen los insectos en Argentina, sí, estas cabronas, nos damos cuenta que no solamente se trata de los alimentos prohibidos, sino de su fuente de prohibición y cómo éstas cumplen sus funciones. Y segundo, nos ayuda a ir más allá que explicaciones superficiales. Nos dan a entender que el tabú ha servido y quizás aún sirva para satisfacer necesidades sociales, ecológicas o que incluso repercute en la salud a lo largo del tiempo. El entender los tabúes desde una mirada transcultural nos permite ver que aunque las manifestaciones varíen, la necesidad humana de ordenar el mundo y de crear una identidad a través de los alimentos es universal. Además, y para finalizar, este es un puente que nos ayuda a comprender de manera profunda y respetuosa las riquezas de las experiencias humanas.